Ariel Sosa, muchas gracias por estar aquí en estas conversaciones sobre Honduras a través de La Puerta. Nada, un gusto. Muy contento de tu participación para entender un poco desde tu perspectiva toda esta idea de un país que uno no termina de abandonar. Sí, bueno, sí, en mi caso es que no me lo planteo terminar de abandonar Honduras tampoco. Lo primero, de repente, es ir como a estos recuerdos que tenés de Tegucigalpa, donde te desenvolviste. ¿De qué manera Tegucigalpa o el país ha formado esta persona que sos ahora? Creo que hay un montón de cosas que no te das cuenta del todo hasta que salís, de que realmente te han formado, o sea, hay cosas que sos consciente y hay cosas que no te das cuenta que no son normales hasta que no estás fuera del contexto. Eh, y en ese sentido, a mí una de las cosas que más me pasa, a ver, también, es que es difícil definir esa experiencia con Tegucigalpa y con Mayagüela, que nunca hablamos de con Mayagüela y también es Sí, parte. sí, Porque, bueno, porque yo de hecho los primeros años de mi vida los viví en Comayagüela, no en Tegucigalpa. Que una de las cosas que quiero decir es que, por ejemplo, ahora hablamos mucho de la inseguridad, ¿no? Ahora la seguridad es el tema, quizá uno de los temas más presentes a nivel de conciencia colectiva sobre la ciudad, que no era así cuando yo crecí. Y claro, también tiene que ver son cosas que van viniendo más de los bordes hacia el centro de la ciudad, en el sentido de que en las zonas más marginadas de la ciudad sí que es una cosa que lleva más tiempo, pero es cierto que en los 90, cuando yo crecí, tampoco yo tuve una infancia así de este miedo absoluto a la calle, al espacio público. Pero yo me había olvidado un poco de eso, hasta ahora que he recuperado un poco como la posibilidad del uso del espacio público que hemos perdido por completo en Tegus. Me acuerdo, ¿no? Que eso, que yo de niño caminaba por Tegucigalpa con mi papá para todos lados, que iba a la escuela caminando, que me regresaba a mi casa caminando o en transporte público, que cuando iba a la escuela, cuando empecé a poder como moverme yo solo ya, pues yo me iba a la escuela en transporte público, regresaba a de la escuela en transporte público y, y eso no era un riesgo, o sea, no lo percibía como un gran riesgo, un peligro, o sea, las advertencias de mis padres cuando empecé a moverme solo no eh, era más como de tener cuidado de conocer por dónde va, de ver que no hay nadie extraño, porque, o sea, yo lo que recuerdo mucho, por ejemplo, en mi infancia es que había todo este tema de que te fueran a secuestrar cuando eras niño. claro. O sea, el gran miedo cuando yo crecí, de lo que te hablaban tus papás todo el tiempo era de los robachicos. Eh, Sí, y luego sí que más hacia el inicio de mi adolescencia es que empieza a entrar como más el tema mara, delincuencia, y sí empieza como este miedo y este tema de la seguridad a tomar posesión de la visión del imaginario colectivo de la ciudad. sí, Y que ahora es absolutamente eso, ¿no? Hablas de Tegucigalpa, hablas de seguridad, desde lo primero que sí. hablas, y de la sensación de no sentirte seguro y de estar siempre cuidándote la espalda, de estar siempre yendo para atrás. Y eso es una cosa que se queda con vos, yo no sé qué tanto tiempo, o sea, yo no llevo tanto tiempo fuera de Honduras y menos de Centroamérica, porque eso estoy viviendo años en Guatemala, pero que al final es una ciudad en Ciudad de Guatemala, que sigue siendo una ciudad pues, muy similar en características, más grande, pero en cuanto a ese tema, ¿no? De la seguridad es más similar. Sí. Y ahora que estoy aquí, sí, que es una cosa que notas, que la gente va muy tranquila por la calle y vos vas todo el tiempo pensando en... O sea, no importa en qué lugar del mundo estés, vos ves una calle sola y eso te codifica como inseguro, ¿no? Ves una calle sola con las persianas metálicas bajadas en las tiendas y tal, para vos eso inmediatamente codifica peligro. Sí, Y vas con la gente y la gente se extraña de que, pero ¿qué te pasa? O sea, que no te va a pasar nada. Vos sabés que no te va a pasar nada, pero tu cuerpo no procesa esa realidad todavía. sí, Y luego me ha pasado en reversa que, pues justamente porque para mí el tema como espacio público era muy importante, y yo creo muy firmemente que la única forma en la que vamos a recuperar el espacio público es ocupándolo, pues yo
siempre me moví por Tegucigalpa, bueno, es algo que todo el mundo me decía, como, o sea, porque yo no tenía carro y me movía pues entre transporte o a jalón con los amigos o como fuera, vivía fuera de la ciudad, con lo cual todo el tiempo me estaba quedando en cualquier lado. eh, y todo el mundo creía que estaba un poco loco porque yo llevaba encima mis cosas, o sea, llevaba mi computadora, mi cámara, mi equipo de trabajo porque pues lo necesitaba. Y todo el mundo estaba esperando en qué momento me iban a saltar para decirme como, pues que sos tonto de andar las cosas encima, pero para mí era más un tema de no permitir que me paralizara el miedo de vivir. Pero sí que ahora, estando fuera y viviendo en circunstancias más seguras, he aprendido el miedo de eso, de perder las cosas. Y es como, eh, no sé, ahora me da miedo la calle en Teu de una forma que antes no, también porque el tema de la seguridad va creciendo y creciendo, entre entre más alimentamos ese discurso, más se cierran los barrios, más, y obviamente entre más hay pobreza, más hay desigualdad, pues más crece la delincuencia, más crece la división social y menos habitable y menos segura es la ciudad. ¿Cómo visualizabas esta diferencia entre tu espacio, que puede ser, por ejemplo, Tegucigalpa, y el país? ¿Qué concepto tenías del país? Pues a ver, es que tenemos una división muy fuerte en eso. En Honduras, la gente en Tegus comprende Tegus como el país. Como mucho del, entre comillas, pensamiento que se produce, porque no es que no haya no es que no haya producción fuera de Tegucigalpa, pero sí es cierto que al final lo poco que sale, que se publica y tal, la mayoría se hace en Tegucigalpa, ¿no? En cualquier área ya sea de la creación artística o de la producción académica, la gran mayoría se hace en Tegucigalpa y luego un poco más también en San Pedro, en la costa, y hay luego esa discusión que la gente de San Pedro, por ejemplo, luego lo dice mucho, ¿no? Como que solo hablamos de Teus, solo hablamos de Teus, pero al final, tanto en una como en otra realidad, hablamos muy poco de Honduras más allá de lo poco que existe de esa Honduras urbana Sí. o lo exotizamos mucho, porque también pasa. También Honduras, además de nuestra experiencia urbana, es, no sé, es prisión verde y ya está. Y en ese Sí. sentido, pues no conozco Honduras un montón, no al nivel que, por ejemplo, la conoció mi papá, que es una persona que sí se conoce como todos los pueblos de Honduras y anduvo por todos lados, pero sí que sobre todo en mi experiencia posterior al golpe de Estado de 2009, cuando me organicé dentro del colectivo de artistas en resistencia, fui trabajando en distintos espacios con otras organizaciones sociales, en particular, organizaciones que particularmente como abrieron un poco la visión de país, trabajar con la gente de Copín o de Ofrane, te llevan a otras realidades del país que están pasando, que llevan todo el tiempo pasando. Eh, Trabajar con Muca, por ejemplo, en la zona de la UAN y darte cuenta que yo tenía alguna percepción de todo esto porque mi papá y mi mamá fueron militantes de organizaciones de izquierda en los 80s y en sus 20 mi papá y mi mamá estaban igual que yo trabajando con Copín, con Ofrande, con Muca y tenía alguna noción de eso, ¿no? Por ejemplo, sobre todo del conflicto agrario y del conflicto por la tierra en el Aguán sí que tenía algo de noción porque mi papá y mi mamá trabajaron mucho en eso, sobre todo en temas de capacitación en esa área y había alguna percepción de esa realidad, pero nunca la toqué hasta que ya hasta en mis 20. Sí que me doy cuenta conversando con otra gente de entornos fuera de esa burbuja de la intelectualidad de izquierda, del arte y esa amalgama extraña que es el movimiento social, que la gente no se da cuenta de que tenemos un territorio en guerra en Honduras y no le interesa saberlo y no, porque es más fácil no pensar en que tenemos esas situaciones que no pasan, que no es que están pasando del otro lado del mundo, sino que a 3 o 4 horas de Tegucigalpa. Y en ese sentido, pues eso, o sea, que desde Tegus no se percibe al país y la imagen que vendemos hacia afuera del país es la imagen de Tegucigalpa, y porque es lo que conocemos, es lo que tocamos, porque es muy difícil también hablar de la complejidad del contexto del resto del país sin estar al tanto de ella o sin haber Sí. participado en alguna medida de ella. Me gustó digamos, este salto que diste de definir la anterior Honduras como prisión verde de Amaya Amador
y después tu otra referencia fue lo del golpe de Estado. ¿Vos crees que a partir del golpe de Estado o en la actualidad se han desplazado esos temas que habitualmente eran los temas históricos del arte a otras cosas? ¿O crees que es importante desplazarse a estos nuevos temas? Yo creo que sí que, o sea, el golpe como momento histórico paró todo. Todos como que tuvimos que revaluar un poco nuestras prácticas en una medida o en otra. Y durante algún tiempo sí que casi todo lo que se hacía, lo que se estaba escribiendo, las acciones que se hacían, todo tenía algún nivel de relación con el contexto político. Ya fuese a favor de una cosa o de la otra, ¿no? Ya fuese a favor del movimiento de resistencia al golpe y al gobierno que se instauró tras el golpe, o digo porque ya no hablamos de ello, pero en su momento había todo un bloque de gente también apoyándolo el golpe y esa otra visión de que no fue un golpe, que fue una cuestión legal y ahora creo que prácticamente desapareció por completo esa discusión. Creo que nadie o casi nadie se atreve a decir que fue una cuestión legal. Pero luego de un tiempo, para mí comienza a aparecer una reacción a esta politización en el discurso, en el arte concretamente, de gente que quiere hacer la famosa idea de hacer el arte por el arte y de no querer politizarse y no querer tener nada que ver con esto, que mi trabajo trata sobre otras cosas y que al final obviamente eso también es político, también está esa reacción es política, pero que Claro. tar- muchas veces cuesta tiempo darte cuenta cuando estás en esa mentalidad de no quiero acercarme a lo político, de que esa es una posición política, ¿no? Y eventualmente mucha Sí, gente termina dando una vuelta hasta empezar a hablar de temas también sociales y políticos porque no hay forma de no verlo. Y eso es una de las cosas que me parece muy interesante de Tegucigalpa concretamente como ciudad, que es una ciudad que por su geografía no te permite no ver la miseria, no te permite no sí, ver la desigualdad. Porque no importa si, o sea, puedes estar en las lomas del Guijarro, en una casa o un edificio de apartamentos de lujo, y desde ahí estás viendo las recuperaciones en los cerros, no puedes no verlas. sí. Eh, igualmente desde abajo hacia arriba, ¿no? Y eso me parece interesante, o sea, no puedes subir de esas cosas. ¿Y el mundo intelectual en Honduras, viéndolo ahora desde la distancia? Vos salís de Honduras y te das cuenta que Centroamérica existe muy poco afuera en cuanto a si quieres hacer investigación académica, por ejemplo, o si vas vas a espacios de arte donde hablas con otras personas, otros artistas, curadores, investigadores, conocen muy poco de arte centroamericano eh, porque no hemos hecho un impacto grande hacia afuera, pero que además Honduras particularmente está muy desaparecido en el discurso. Cuando encontrás textos que hablan sobre literatura o sobre arte en Centroamérica o sobre conflicto en Centroamérica, hablan de Guatemala, hablan de Nicaragua, hablan de El Salvador, Honduras es una nota al pie, y mucho. Y creo que en parte tiene que ver con el papel que hemos jugado históricamente como país, que nos cuesta mucho hablar sobre nuestra historia y en parte es por diseño, o sea, porque hemos sido el centro de contrainsurgencia en Centroamérica durante los 70s y 80s y seguimos Claro, siendo un punto estratégico para balancear el pulso geopolítico de la región para los Estados Unidos, obviamente. Y toda esa influencia de tener en los 70s y 80s, pues tener una base militar gringa, tener al ejército contra entrenándose en Honduras, tener las fuerzas paramilitares que operaban dentro de Honduras, todo eso invisibilizó mucho los procesos incipientes que había en Honduras, que sí los hubo, o sea, no es que no los hubiese, pero
por un lado, mucha de esa gente se fue a apoyar los procesos que había en El Salvador y en Nicaragua, y luego que pues fueron procesos que se truncaron muy pronto de poder articular un movimiento guerrillero fuerte, por ejemplo, a pesar de que había intentos como movimientos como los Cinchoneros o como las Fuerzas Populares Revolucionarias de Lorenzo Zelaya. Sí, Eh, y toda esa es una parte de la historia de la que no hablamos, y entonces si no hablamos ni siquiera nosotros mismos, nosotras mismas, sobre esa parte de la historia, es bien difícil que figure que figure hacia afuera de Honduras. Y lo cierto es que la percepción de Centroamérica hacia afuera está totalmente marcada por el conflicto. O sea, se nos percibe como repúblicas bananeras, donde lo más notorio o importante que puede haber pasado son los conflictos de los 70 y 80, muy relacionados sobre todo a cuestiones agrarias, y esa es la visión que existe para afuera de Centroamérica. No hay una visión más compleja de Centroamérica, o de identidades centroamericanas, más allá de esa cuestión eso, agraria, campesina, bananera, sí. y ya está. Obviamente a las y los artistas no se les puede exigir nada, ¿verdad? No es que tenés una tarea específica. Vos tenés tu tarea que te la planteas vos. Sí, Pero si hay tal vez algún tipo de trabajo que puede ser necesario, sería tanto para la gente que está dentro como para quienes han salido, es completar esta visión a nivel del mundo intelectual, completar la visión de Honduras o de Centroamérica frente a otras sí, a ver, realidades. eso me interesa hacerlo, efectivamente. Somos espacios dentro, y sobre todo, pues eso, de los focos urbanos de Tegucigalpa y San Pedro en Honduras, somos espacios muy endógamos. eh, y nos canibalizamos todo el tiempo, y nos cuesta mucho como salir de la conflictividad interna y eterna para producir. Y de esa es de la discusión en la que quiero decir, de la que digo que no me Sí, interesa ya tomar parte, porque, o sea, y eso, yo lo veo, que veo gente que pasó toda su vida en eso, creadores que han pasado toda su vida como patinando en ese espacio. Al final hay muy poco de su obra entendida, ya sea si son artistas, si son investigadores, si son, nos queda muy poco, y de toda esa discusión y toda esa energía gastada en como tratar de tener el espacio o el trabajo más puro, no tenemos nada. Luego sí, o sea, a mí me interesa mucho, y ahora mismo estos proyectos en los que estoy trabajando están muy encaminados a eso, hablar sobre identidades más complejas centroamericanas. Por ejemplo, cómo percibimos lo indígena, por ejemplo, como una identidad monolítica, cuando no es lo mismo hablar de identidades indígenas en Guatemala que en Honduras, que en El Salvador, que en Nicaragua, pero además tampoco es que puedes hablar de la identidad indígena como que fuese en eso, que o sea, en Guatemala las identidades indígenas son muy diversas. Y hablo de Guatemala porque es el caso más obvio, porque es donde más vivas están estas culturas, con una presencia no solo encerrada en sus espacios, sino que hay un conflicto abierto donde lo ves en eso, vas a Ciudad de Guatemala y ves esa presencia indígena por todos lados. Pero sí, dentro de eso, que estas son comunidades que son diversas, son complejas, tienen contradicciones, tienen conflictos internos. Hablaba, por ejemplo, con Manuel Soc en Guatemala, justamente, como por ejemplo, o sea, lo complejo que es tener una identidad indígena, rural, que se contrasta con migrar hacia la ciudad, tener una identidad muy urbana porque te apela mucho, que se conflictúa con los valores, como el sentirte que nunca perteneces del todo, ¿no? Como en su caso, al ser, él se nombra como una persona gay, marica, que reivindica además el uso de la palabra marica, y todo este asunto con también, ¿no? Ahora con lo queer y el feminismo y la importación de ciertas formas de ser diverso.
también están mediadas por el capitalismo y es un berenjenal. Pero bueno, dentro de todo Sí, eso me interesa, pues sí, hablar de que es un berenjenal, no es tan fácil como decir los grupos indígenas en Guatemala o en Centroamérica en general son esto, no, son eso, son un berenjenal de cosas, son una amalgama de conflictos y contradicciones y experiencias que no las puedes englobar en eso, en una imagen monolítica. Igualmente, pues efectivamente no es lo mismo tener una identidad, ya sea una identidad trans, una identidad no binaria o incluso, pues eso, ser gay, lesbiana, bisexual en Tegucigalpa que serlo en Madrid o serlo en Nueva York. Toda esa intersección es lo que a mí me interesa, ¿no? Porque luego importamos muchísimo producto cultural y no lo importamos, ¿no? O sea, es una relación colonial la que hay en cuanto a nuestra sí, visión cultural, porque para el mundo muchas veces somos un apéndice de México ligado a través de una relación colonial muy fuerte en el pasado a Europa, a España concretamente, y en la historia contemporánea a Estados Unidos. sí, Y dentro de eso, pues sí, o sea, venís a Europa y tus referentes son demasiado americanos, que cuando dicen americanos quieren decir gringos. Vas a Estados Unidos y sos mexicano, ¿no? Y vas a México y tampoco perteneces a eso, porque efectivamente no son mexicanos y también hay un conflicto de identidad con México donde hay mucha xenofobia hacia los migrantes centroamericanos y vas al sur de América y no existís porque eso, o sea, si mucho perciben México, no, Centroamérica está, y no hablemos del Caribe y las Antillas, porque si somos la periferia de la periferia, pues Martinica, ya te digo. sí, claro. Entonces, tratar de explicar eso más allá de hacer un gran brochazo, ¿no? De eso, pues sí, somos la huelga del 54 y lo somos, es histórico, es súper importante. Y somos los eventos del golpe de Estado de 2009, sí, también lo somos, pero además de eso, somos una sopa súper compleja y no... Y una cosa que me interesa mucho justamente es abordar que se espera que seamos fáciles de leer. Sí, El mercado particularmente puede convertir en un producto vendible una historia que es fácil y que es concreta y que abre y cierra con un moño bonito y está eso, o sea, es como esto es Centroamérica, ¿no? Esto sí, es Honduras. Y si sos artista en Honduras vas a hablar pues ahora sobre migración, obviamente, porque con las caravanas de pronto se puso por un momento en el ojo público del resto del mundo y es como, bueno, pues obviamente sobre esto tienes que hablar, ¿no? Porque esto es lo más importante que está pasando y es una de las cosas más importantes que puede estar pasando, pero de repente yo soy hondureño, pero no tengo interés en hablar sobre esa experiencia porque no siento que me corresponde o basar mi trabajo en la vivencia de otras personas porque siento que no me corresponde. Sí puedo trabajar con ellas y colaborar con ellas, pero no puedo, yo muy concretamente no puedo construir mi trabajo solo desde la exploración teórica de realidades que no me han cruzado el sí, cuerpo. Es muy difícil para mí y mucho de mi trabajo está encaminado a tratar de lograr conectar esa red porque mi historia está muy ligada a la historia de mi país en un montón de formas, es inevitable. Para mí es muy difícil ponerme la etiqueta de migrante para vender mi trabajo, por ejemplo, porque aunque soy migrante, claro, efectivamente, es muy diferente la experiencia de quien tiene que vivir una migración forzada a quien, como yo, puede en alguna medida elegirla. O sea, que sí, Honduras nos está expulsando porque pues sí, vos ves a la gente aquí hablar de que han perdido calidad de vida y pensar, nosotros no conocemos la calidad de vida. Y pues sí, yo a nadie le voy a reclamar que huya del país, ¿no? Es como, no importa, sin importar en la situación que esté, no voy a, tampoco voy a ponerme yo a fiscalizar las experiencias de otras personas, claro, pero sí que es muy difícil para mí como posicionarme sin el reconocimiento del privilegio desde el cual hablo, y en ese sentido es una dualidad compleja, que mi historia en Honduras es una historia de privilegio, no es la historia más privilegiada, pero es una historia de privilegio en comparación a el 80% de la población. claro, Con un montón de complejidades, sí, pero es una historia de privilegio. Pero sí, sí, luego te paras desde el otro lado del mundo y tu historia de privilegio se convierte en otra cosa completamente, porque hay toda una serie de experiencias que a mí sí me cruzan la vida, que, claro, que aquí
que bueno, que ahí le pasa o le ha pasado a casi todo el mundo algo similar, entonces es como, pues es la vida, ¿no? O sea, lo que aquí para muchas personas es una tragedia, para nosotros es la vida. Fíjate que yo ando detrás del concepto de nacionalismo como esta aplanadora de la diversidad. Por esto que hablabas de cómo analizar el tema de lo diverso que es una población como Honduras o Guatemala. Y yo creo que bueno, también eso influye en que no se conozca hacia afuera realmente lo que pasa, pues como que el nacionalismo cierra esa frontera también de comunicar. ¿Vos cómo viviste este tema de lo hondureño, el ser catracho, y cómo crees que influye eso en tu trabajo? Yo nunca utilizo la palabra catracho, no decir que no soy hondureño, pero justamente cuando me dicen soy catracho, percibo que hay una cuestión de reducirte a... Es de nuevo ese tema de poder reducir las cosas a un producto comprensible, ¿no? Entonces, es la marca país. Sí, sí. Y sí, a ver, efectivamente, yo soy hondureño y no puedo despegar mi experiencia de eso, como no puedo despegarla de ser centroamericano en general, o sea, pero una de las cosas más importantes para mí ha sido justamente establecer lazos en el resto de Centroamérica, porque tenemos experiencias comunes muy fuertes, como deberíamos ser un bloque más sólido, menos separado, pero tenemos relaciones eso, hipernacionalistas al final, porque históricamente, como estados, porque no sé si como pueblos realmente haya sido tan necesaria esa división, pero que como estados hemos sido estados que han vivido peleándose por pedazos de tierra por hacer más grande el que nos tocó en el reparto. Hemos tenido guerras ridículas por ello. Nos peleamos por quién juega peor al fútbol. Al final del día te das cuenta de eso, ¿no? Que es como hay un interés del Estado en construir estos nacionalismos absurdos. Y no quiere, y no, que yo no quiero decir para nada, o sea, también a mí cuando un tipo blanco, europeo o gringo me dice que es ciudadano del mundo, lo mando a comer mierda. Porque es muy fácil ser ciudadano del mundo cuando tenés todo ese privilegio de ir a donde quieras. No somos ciudadanos del mundo, somos, o sea, donde nacimos nos marca un montón. Y, o sea, tampoco creo en esta noción como que puedes desprenderte absolutamente de tu contexto y vivir en el éter que viven estas personas, pero sí creo que tenemos que complejizar la forma en la que comprendemos la nación, sobre todo es eso, ¿no? La idea de nación, porque la idea de Sí. Estado-nación para mí no funciona. Y pues sí, o sea, soy hondureño porque Honduras le decimos a ese pedazo de tierra porque estoy conectado a las experiencias que me suceden ahí, que le suceden a las personas con las que estoy conectado ahí, pero eso no es todo lo que me define tampoco. En ese sentido, también al Estado le interesa mucho mantener estos conflictos sobre los que luego se puede como generar fanatismo. Si te vas a la Segunda Guerra Mundial y ves cómo sube al poder el fascismo en Alemania, pues es en base a eso, a construir una noción nacional, hipernacionalista. Bueno, pues sí, eso es lo que es el fascismo en general. Y seguimos vendiéndonos esta idea de construir identidad nacional, ¿no? Como es bueno tener identidad nacional. No sé si el concepto como lo comprendemos de identidad nacional, como esta noción de poner guacamayas e imágenes del Empira en camisetas y hacer videos invitando al turismo con garífunas bailando punta mientras lo estamos sacando de sus tierras, eh, Sí. sea algo a lo que debamos aspirar. Claro. Porque, y en Guatemala, por ejemplo, que sí se habla de una realidad plurinacional, porque existen poblaciones ahí que todavía reivindican con mucha fuerza su región ancestral. Algo que sí sería importante rescatar es esa noción, ¿no? De pluralidad, eh, algo sobre lo que aquí, por ejemplo, existe mucha discusión de un Estado plurinacional, de tratar de comprender que muchas identidades distintas pueden convivir en un mismo espacio y estar unidas por contextos
históricos y sociales comunes sin necesariamente necesitar convertirse en una identidad monolítica. El tema del nacionalismo, igual, al ser una política de cohesión, al final sí, digamos que va a interferir en el arte, va a interferir en las Sí, reflexiones. claro, sí. Y a ver, cada quien negocia con las herramientas que puede. Y muchas veces, pues la forma de entrar en los mercados es apelar justamente a eso que nos dicen que somos, porque, Sí, porque es lo que se espera. Y pues ya está, si eso te sale y así logras hacerte un espacio y ganarte la vida, pues tampoco, o sea, tampoco voy yo a hacer la santa inquisición de qué es válido y qué no es válido, pero sí creo que deberíamos tratar de cuestionarnos más, dejar de esperar que nos digan de afuera qué es lo que tenemos que hacer y tratar de comenzar esto, a conversar un poco hacia adentro. sí, 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 sí. Mira, me gusta mucho un enfoque que trate de sacar información sobre el tema indígena. Creo que es como el gran tema pendiente para toda la región. Sí, y yo creo que en eso una cosa que tenemos, que las personas no indígenas, que en nuestra mayoría somos mestizos y mestizas, Claro. necesitamos como grabarnos a fuego, es que no se trata de moda, o sea, no se trata de que porque ahora, si lo hacen ellos y ellas, pues que lo hagan, o sea, para traer visibilidad hacia sus comunidades, pues que lo hagan. Pero no es nuestro papel definir quiénes son y tenemos que dejar de ponernos en el papel de hablar de los otros y las otras. Esta noción occidental que se mantiene en la antropología todavía de venir a estudiar la otredad. Necesitamos tener conversaciones honestas y abiertas y colaborativas, donde un poco más dejar de ir a tratar de ver qué percibimos sobre los otros y tratar de ver qué nos permite percibir sobre nosotros mismos y qué quieren estas poblaciones decir también sobre ellas mismas. Dejar de pensar que vamos a darle voz a otras personas como que no la tuvieran. Bueno, no sé si quisieras agregar algo ya ligado como al tema del arte de Honduras o tu propia forma de construir arte siendo hondureño. Pues, no sé, o sea, mi visión de mundo y la forma en la que me aproximo a la realidad, ya sea en mi trabajo como en mi vida diaria, en la crianza de mi hija, está totalmente mediada por ser hondureño, ser centroamericano. Hay un montón de nociones importantes para mí sobre lo comunitario, por ejemplo, que vienen justamente de esa ancestría, ya sea pues de el enfoque comunitario que tienen muchos pueblos indígenas en América, con los que con algunos he podido convivir con esa realidad y me marcó mucho. Sí hay elementos de eso que se han permeado mucho a la cultura, yo creo, en general en Honduras. O sea, yo creo que Honduras, una de las cosas más bonitas que tiene como región es que la gente en Honduras es bastante solidaria en general y bastante Sí, de formar comunidad. Creo que eso es lo que más está como presente en la forma en la que yo estoy intentando por lo menos abordar mi trabajo y abordar la comprensión del mundo y luego otra cosa que viene de ahí es, para mí siempre ha habido un conflicto entre la noción eurocéntrica de la razón comprendida como la razón de la ilustración, ¿no? Esta panacea perfecta y pura de la mente, que se contradice un montón con la forma en la que yo muchas veces percibo el mundo, que es una razón que viene más de la vivencia y de las entrañas, y que me ha costado mucho y me ha costado estar fuera para poder comprender que esa otra razón no es menos que esos dos componentes viven en mí, porque tampoco puedo negar la occidentalización de la cultura que me marca un montón, eh, pero que esas dos cosas conviven y que mi forma de aproximarme al mundo está mediada por esas dos experiencias, pues, y que no puedo desconocer una porque porque esté menos presente en el imaginario de la academia actual pues sí, hay otras formas, otros procesos de acercarse al conocimiento, al arte, a la investigación. sí. Yo creo que podemos adoptar y traer desde nuestros contextos y quizá aproximándonos un poco más desde esos lugares, nosotros mismos adentro, podemos dejar de estar tratando de apelar a lo que nos dicta la tendencia y el mercado desde fuera y producir cosas un poco más auténticas.